Bienvenidos a Resubooks, el podcast donde resumimos y analizamos las grandes obras de la literatura. No olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones para más análisis literarios. Gracias por escucharnos. Génesis, el comienzo de todas las cosas. Génesis abre con la majestuosa creación del mundo por parte de Dios. Nos presenta a Adán y Eva, el jardín de Edén, la caída, y las consecuencias del pecado. Posteriormente, vemos el pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y el desarrollo del pueblo del convenio. Temas centrales. La creación y el propósito del hombre. La caída como paso necesario en el plan de salvación. El pacto abrahámico. La providencia de Dios incluso en la adversidad. Aplicaciones para la vida. Se nos enseña a confiar en el Señor como lo hizo Abraham. También a entender que nuestros errores, como los de Jacob o José, no nos descalifican del amor divino. El relato de José y sus hermanos resalta el perdón como principio eterno. Éxodo, redención y ley. Relata la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, la manifestación de Dios en el Sinaí, y el establecimiento del convenio con Moisés. La entrega de los 10 mandamientos marca un punto de inflexión. Temas clave. Dios como libertador. La ley como guía espiritual y moral. El liderazgo profético. El simbolismo de la Pascua como representación de Cristo. Aplicaciones para la vida. Nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones en tiempos de esclavitud moderna, ya sea adicción, ansiedad o desesperanza. La travesía por el desierto refleja nuestra propia jornada espiritual. Levítico, santidad y adoración. Aunque a veces difícil de leer por su lenguaje ritual, Levítico establece cómo el pueblo debía acercarse a Dios en pureza. Describe leyes de sacrificios, santidad personal y orden sacerdotal. Temas clave. Cristo prefigurado en los sacrificios. El papel mediador del sacerdocio. La santidad como estado interno y externo. Aplicaciones para la vida. Nos invita a vivir en santidad, no por tradición sino por amor. También a valorar el rol de los convenios, los símbolos sagrados y la importancia de la obediencia en lo cotidiano. Números, caminos del desierto, caminos del alma. Relata los desafíos de Israel en su camino hacia la tierra prometida. A pesar de las murmuraciones y rebeliones, Dios provee milagros y guía a través de Moisés. Temas clave. La importancia de la fe y la obediencia. La paciencia de Dios ante nuestras caídas. El liderazgo divino frente al desánimo humano. Aplicaciones para la vida. A menudo nos encontramos en desiertos espirituales. Números enseña que esos momentos no son castigos, sino etapas de refinamiento. Dios no nos abandona, aunque demoremos en confiar en Él. Deuteronomio, el recuerdo del pacto. Moisés, al final de su vida, repite la ley al pueblo y les recuerda su historia. Les exhorta a obedecer a Dios para prosperar en la tierra prometida. Se reafirma el convenio y se proyecta el futuro del pueblo. Temas clave. Recordar lo que Dios ha hecho. La centralidad de la obediencia con amor. El discipulado como elección consciente. La preparación para heredar bendiciones. Aplicaciones para la vida. Nos enseña a no olvidar nuestras experiencias espirituales. A escribir en nuestro corazón las palabras del Señor. Y a elegir diariamente ser fieles, no por miedo, sino por amor. El pacto comienza. En estos primeros 5 libros, el Pentateuco, encontramos los fundamentos de la fe, del convenio y del carácter de Dios. Se nos muestra como un Dios cercano, que establece leyes no para reprimir, sino para liberar. Que no espera perfección, pero sí disposición. Que llama a individuos comunes para propósitos eternos. Este es el inicio de un viaje que no solo forma a Israel, sino que también forma el alma de quien lo estudia con sinceridad. De Josué a Esther, conquista, liderazgo y providencia divina. Josué, la conquista de la tierra prometida. Después de la muerte de Moisés, Josué lidera al pueblo de Israel en la conquista de Canaán. El libro narra la entrada a la tierra prometida, la caída de Jericó, y la distribución del territorio entre las tribus. Temas clave. Fidelidad a Dios en la obediencia. El cumplimiento de las promesas divinas. La importancia de la unidad y el liderazgo justo. Aplicaciones para la vida. Josué nos enseña que la fe activa y la obediencia conducen a la victoria espiritual. Así como Israel confió en Dios para conquistar la tierra, nosotros podemos confiar en Él para superar nuestras propias batallas. Jueces, ciclos de apostasía y redención. Tras la muerte de Josué, Israel entra en un ciclo de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. Dios levanta jueces como Débora, Gedeón y Sansón para liberar al pueblo. Temas clave. Las consecuencias de la desobediencia. La misericordia de Dios al perdonar y restaurar. El papel de líderes inspirados en tiempos de crisis. Aplicaciones para la vida.
El libro de Jueces nos recuerda la necesidad de mantenernos fieles a Dios y buscar su guía constantemente. Nos enseña que, incluso en nuestros errores, Dios está dispuesto a redimirnos si nos volvemos a Él. Ruth, lealtad y redención. La historia de Ruth, una moabita que muestra lealtad a su suegra Noemi y se convierte en antepasada del rey David. El libro destaca la providencia de Dios en la vida cotidiana. Temas clave. La fidelidad y el amor familiar. La inclusión de los gentiles en el plan de Dios. La redención a través del pariente redentor. Aplicaciones para la vida. Ruth nos enseña que nuestras decisiones de lealtad y fe pueden tener un impacto eterno. Dios valora la integridad y puede usarnos para cumplir sus propósitos, sin importar nuestro origen. 1 y 2 Samuel, el establecimiento de la monarquía. Estos libros narran la transición de Israel de una teocracia a una monarquía. Se destacan las vidas de Samuel, Saúl y David, mostrando sus virtudes y fallas. Temas clave. La soberanía de Dios en la elección de líderes. La importancia de la obediencia sobre el sacrificio. El arrepentimiento sincero y la restauración. Aplicaciones para la vida. Las historias de Saúl y David nos enseñan sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la gracia de Dios al perdonar a quienes se arrepienten sinceramente. 1 y 2 Reyes, la división y caída de los reinos. Se relata la historia de los reinos divididos de Israel y Judá, sus reyes, y los profetas que les llamaron al arrepentimiento. La desobediencia llevó a la caída de ambos reinos. Temas clave. La fidelidad de Dios frente a la infidelidad humana. El papel de los profetas como portavoces de Dios. Las consecuencias del pecado nacional e individual. Aplicaciones para la vida. Estos libros nos advierten sobre los peligros de alejarnos de Dios y nos animan a escuchar y obedecer su palabra, incluso cuando es difícil. 1 y 2 Crónicas, una perspectiva sacerdotal. Estos libros repasan la historia de Israel desde una perspectiva centrada en el templo y el sacerdocio, enfatizando la importancia de la adoración y la obediencia. Temas clave. La centralidad del templo en la vida espiritual. La importancia de la genealogía y la herencia espiritual. La necesidad de buscar a Dios con todo el corazón. Aplicaciones para la vida. Nos recuerdan la importancia de mantener una relación cercana con Dios y de valorar nuestras raíces espirituales y comunitarias. Esdras y Nehemías, restauración y renovación. Después del exilio en Babilonia, Esdras y Nehemías lideran la reconstrucción del templo y los muros de Jerusalén, y la renovación del pacto con Dios. Temas clave. La restauración física y espiritual del pueblo. La importancia de la ley y la enseñanza de las Escrituras. El liderazgo piadoso y la reforma comunitaria. Aplicaciones para la vida. Estos libros nos inspiran a buscar la renovación en nuestras vidas y comunidades, y a comprometernos con la obediencia a la palabra de Dios. Esther, la providencia de Dios en tiempos de crisis. Esther, una joven judía, se convierte en reina y, con valentía, intercede para salvar a su pueblo de la destrucción. De Job a Malaquías, sabiduría, profetas y promesas. Job fe en medio del sufrimiento. Job, un hombre justo, es probado con intensos sufrimientos. Pierde su familia, salud y riquezas, y se enfrenta al silencio de Dios. A pesar de sus preguntas, se mantiene fiel. Al final, Dios lo restaura. Temas clave. El sufrimiento no siempre es castigo. La fe verdadera resiste incluso sin respuestas. Dios es soberano y justo, incluso cuando no lo entendemos. Aplicaciones para la vida. Job enseña que nuestra fidelidad no depende de bendiciones temporales. A veces, Dios nos habla en el silencio, y la mayor bendición es aprender a confiar más allá de lo que vemos. Salmos, adoración en todo tiempo. Compuesto por himnos, oraciones y alabanzas, el libro de Salmos refleja el alma humana buscando a Dios. David y otros salmistas cantan en momentos de gozo, miedo, arrepentimiento y victoria. Temas clave. Adoración en medio de todas las circunstancias. La misericordia de Dios es constante. El anhelo profundo del alma por el Creador. Aplicaciones para la vida. Salmos nos ayuda a orar desde lo más profundo del alma. Nos invita a ser honestos con Dios y a expresar nuestra confianza incluso cuando las emociones nos sobrepasan. Proverbios, sabiduría para la vida diaria. Salomón y otros autores presentan enseñanzas prácticas para vivir con justicia, prudencia y temor de Dios. El libro toca temas como la lengua, el trabajo, la familia y la honestidad. Temas clave. La sabiduría comienza con el temor de Dios. Las decisiones pequeñas marcan grandes diferencias. La lengua y el carácter son poderosos. Aplicaciones para la vida. Proverbios es una guía diaria. Nos instruye a vivir con integridad, a hablar con verdad, trabajar con diligencia y honrar a Dios con nuestras elecciones cotidianas. Eclesiastés, el sentido de la vida. El predicador reflexiona sobre la vanidad de todo lo temporal.
A pesar de probar placeres, riquezas y sabiduría humana, concluye que todo es vacío sin Dios. Temas clave. La vida sin Dios es vacía, aunque tenga éxito. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. La obediencia a Dios da sentido a la existencia. Aplicaciones para la vida. Nos recuerda que lo eterno trasciende lo pasajero. La vida tiene propósito solo cuando se vive en reverencia y obediencia a Dios. Cantar de los cantares el amor divino y humano. Una poesía de amor entre un esposo y su esposa, interpretada también como símbolo del amor entre Dios y su pueblo. Temas clave. El amor como don sagrado. El gozo del compromiso fiel. Dios se deleita en la relación con su pueblo. Aplicaciones para la vida. Nos recuerda que el amor fiel, puro y comprometido es un reflejo del amor divino. También podemos ver nuestra relación con Dios como una historia de amor apasionada y transformadora. Isaías profecía, juicio y esperanza mesiánica. Isaías profetiza sobre el juicio venidero de Israel por su rebelión, pero también anuncia al Mesías, su sufrimiento redentor y el triunfo final de Dios. Temas clave. Llamado al arrepentimiento y a la justicia. La venida de Cristo como siervo sufriente. La redención universal a través del Mesías. Aplicaciones para la vida. Isaías nos anima a volver al Señor y confiar en su plan de salvación. Nos da esperanza en medio del caos, porque Dios reina y su palabra se cumple. Jeremías el profeta llorón y la alianza nueva. Jeremías advierte a Judá sobre el inminente exilio babilónico. A pesar del rechazo, persevera. También anuncia una nueva alianza escrita en el corazón. Temas clave. La valentía profética ante la persecución. La fidelidad de Dios incluso en el castigo. La promesa de una relación íntima y renovada. Aplicaciones para la vida. Nos inspira a ser fieles a Dios incluso cuando somos incomprendidos. Y nos recuerda que Dios no se cansa de ofrecernos un nuevo comienzo. Lamentaciones, llanto con esperanza. 5 poemas que expresan el dolor por la caída de Jerusalén. Aun en medio del sufrimiento, el escritor afirma, grande es tu fidelidad. Temas clave. El duelo como expresión espiritual. El sufrimiento puede ser redentor. La esperanza persiste cuando recordamos la misericordia divina. Aplicaciones para la vida. Lamentaciones nos enseña a procesar el dolor con fe. A no negar la tristeza, pero tampoco a vivir sin esperanza. Ezequiel visión, restauración y presencia divina. Ezequiel profetiza desde el exilio. Usa visiones dramáticas y símbolos para hablar del juicio de Dios y de la futura restauración del pueblo y del templo. Temas clave. Dios no está limitado por templos ni geografías. El corazón necesita ser transformado. La gloria de Dios regresa a su pueblo. Aplicaciones para la vida. Nos invita a examinar nuestro interior, y a creer que Dios puede restaurar incluso lo que parece muerto. Daniel, fidelidad en tierra extraña. Daniel y sus amigos permanecen fieles a Dios en Babilonia. El libro combina relatos históricos con visiones proféticas sobre el reino de Dios. Temas clave. La valentía de vivir según la fe. La soberanía de Dios sobre los reinos del mundo. El triunfo final del reino celestial. Aplicaciones para la vida. Nos inspira a permanecer fieles en culturas que no comparten nuestra fe. Nos asegura que Dios tiene el control de la historia. Oseas a Malaquías, los 12 profetas menores. Cada uno entrega un mensaje único, pero juntos forman un coro que llama al arrepentimiento, denuncia la injusticia, anuncia juicio y promete redención. Oseas, amor fiel de Dios, incluso cuando su pueblo lo traiciona. Joel, el día del Señor y el derramamiento del Espíritu. Amós, justicia social y juicio a la hipocresía religiosa. Abdías, juicio contra Edom y vindicación de Israel. Jonás, misericordia para los enemigos, misión global. Miqueas, justicia, misericordia y el Mesías humilde. Nahum, juicio contra Nínive por su maldad. Habacuc, cuestionar a Dios con fe, y vivir por la fe. Sofonías, purificación y esperanza para los humildes. Ageo, priorizar el templo y la presencia divina. Zacarías, esperanza mesiánica y restauración. Malaquías, fidelidad en el pacto, juicio y la venida de Elías. Aplicaciones para la vida. Los profetas menores nos enseñan que Dios está involucrado en cada aspecto de la vida personal y nacional. Nos llaman a vivir con autenticidad, justicia y esperanza en Cristo. Cierre del Antiguo Testamento, de la profecía al silencio. Con Malaquías concluye el Antiguo Testamento, y comienza un periodo de 400 años de silencio profético, pero no de abandono. Las promesas del Mesías siguen vigentes. Y la esperanza empieza a florecer entre líneas. El Nuevo Testamento, la promesa cumplida y el nacimiento de la Iglesia. Mateo, Jesús, el Mesías prometido.
El Evangelio según Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Se dirige especialmente a una audiencia judía. Comienza con una genealogía que lo conecta con David y Abraham, y se centra en sus enseñanzas, milagros, muerte y resurrección. Temas clave. Jesús como el Rey prometido. El reino de los cielos. El Sermón del Monte, Mateo 5, 7. El poder de la fe y la obediencia. Aplicaciones para la vida. Nos invita a reconocer a Cristo como el cumplimiento de todas las promesas divinas, a vivir según su reino, y a tomar nuestra cruz para seguirle cada día con humildad y fe. Marcos Jesús, el siervo poderoso. El más breve de los evangelios, Marcos ofrece una narración ágil y directa. Presenta a Jesús como siervo sufriente y hijo de Dios, enfocándose más en sus obras que en sus discursos. Temas clave. Acción y servicio. El poder del evangelio en medio de la oposición. Jesús como modelo de obediencia y sacrificio. Aplicaciones para la vida. Nos recuerda que el liderazgo en el reino es servicio. Que la verdadera grandeza se encuentra en la entrega total a los demás y al Padre. Lucas Jesús, el Salvador de todos. Lucas, médico e historiador, ofrece una visión detallada y universal del ministerio de Jesús. Subraya su compasión hacia marginados, mujeres, pecadores, samaritanos y pobres. Temas clave. Jesús, Salvador universal. La compasión divina. Las parábolas de la misericordia, el hijo pródigo, el buen samaritano. Aplicaciones para la vida. Nos llama a seguir el ejemplo de Cristo al buscar a los excluidos y mostrar misericordia sin límites. Nos asegura que no hay nadie fuera del alcance del amor de Dios. Juan Jesús, el Verbo eterno. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios preexistente, el Verbo hecho carne. Se enfoca en su identidad divina y en los yo soy que revelan su naturaleza. Temas clave. Jesús como la luz, la vida, el pan, la vid. Fe que conduce a la vida eterna. El amor como mandamiento central. Aplicaciones para la vida. Juan nos llama a una fe viva y transformadora, a nacer de nuevo, y a permanecer en el amor de Cristo como ramas en la vid. Hechos, nacimiento y expansión de la Iglesia. Lucas continúa la historia, ahora narrando cómo el Espíritu Santo impulsa a los apóstoles, desde Jerusalén hasta Roma. Hechos documenta la predicación de Pedro, la conversión de Pablo, y el crecimiento del Evangelio en medio de persecuciones. Temas clave. El poder del Espíritu Santo. La unidad y misión de la Iglesia. El Evangelio como mensaje para todo el mundo. Aplicaciones para la vida. Nos muestra que la obra de Dios continúa con nosotros. Somos parte de esa misma misión apostólica que comenzó en Pentecostés. Romanos, la justificación por la fe. Pablo expone de forma sistemática la doctrina de la salvación. Romanos explica que todos han pecado, pero Dios ofrece salvación por gracia mediante la fe en Jesucristo. Temas clave. La necesidad universal de redención. La justicia de Dios y su misericordia. Vida nueva en el Espíritu. Aplicaciones para la vida. Romanos fundamenta nuestra fe en la gracia. Nos recuerda que no es por obras, sino por fe, y que la vida cristiana es guiada por el Espíritu. 1 y 2 Corintios, corrección y edificación. Pablo dirige cartas a la iglesia de Corinto, corrigiendo divisiones, inmoralidades y errores doctrinales, y ofreciendo una visión del amor, la unidad y los dones del Espíritu. Temas clave. La iglesia como cuerpo de Cristo. El amor como camino superior. La resurrección como fundamento de la fe. Aplicaciones para la vida. Nos reta a vivir en pureza, en unidad y con amor. A valorar el cuerpo de Cristo, y a edificar a otros con nuestros dones. Gálatas, libertad en Cristo. Pablo defiende el Evangelio frente al legalismo. Insiste en que la justificación es solo por fe, y que el fruto del Espíritu es evidencia de una vida redimida. Temas clave. La gracia sobre la ley. La identidad como hijos de Dios. El fruto del Espíritu. Aplicaciones para la vida. Nos llama a vivir en libertad, no en licencias, sino guiados por el Espíritu. A no volver a esclavitudes religiosas. Efesios, la Iglesia y su propósito eterno. Una epístola que exalta el papel de la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Pablo habla de la unidad, los dones, y la armadura espiritual. Temas clave. Elección divina y propósito eterno. Unidad del cuerpo de Cristo. Lucha espiritual y la armadura de Dios. Aplicaciones para la vida. Nos recuerda quiénes somos en Cristo, nuestra posición y misión. Nos equipa para la batalla espiritual con verdad, justicia y fe. Filipenses, el gozo en medio de todo. Desde prisión, Pablo escribe con un tono de gozo y gratitud. Destaca la humildad de Cristo y nos anima a regocijarnos siempre. Temas clave. Gozo en el sufrimiento. La humildad de Cristo como ejemplo. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Aplicaciones para la vida.
Filipenses nos enseña que el gozo no depende de las circunstancias. Nuestra fuente es Cristo, que fortalece en toda situación. Colosenses, la supremacía de Cristo. Pablo reafirma que Cristo es suficiente. Rechaza enseñanzas heréticas y exalta a Jesús como la cabeza de la Iglesia y el centro de todo. Temas clave. Cristo es la imagen del Dios invisible. La plenitud habita en Él. Vivir en Cristo, no en tradiciones humanas. Aplicaciones para la vida. Nos centra en lo esencial, Cristo. Toda doctrina, práctica o tradición debe someterse a su señorío. Epístolas y Apocalipsis, fe perseverante y esperanza gloriosa. 1 Tesalonicenses, consuelo en la esperanza. Pablo escribe a una iglesia joven que enfrenta persecución. Los consuela, fortalece su fe, y les enseña sobre la segunda venida de Cristo. Temas clave. Esperanza en la resurrección. Santidad en la espera. Vigilancia y ánimo mutuo. Aplicaciones para la vida. Nos llama a vivir con expectativa de la venida del Señor, no como evasión, sino como motivación para la santidad y el amor activo. 2 Tesalonicenses, firmeza ante la confusión. Pablo corrige malentendidos sobre el regreso de Cristo. Advierte contra el engaño y llama a la perseverancia y al trabajo diligente. Temas clave. El día del Señor y el hombre de pecado. Firmeza doctrinal. Trabajo como expresión de fe. Aplicaciones para la vida. Nos reta a no dejarnos mover por falsas enseñanzas. A vivir firmes, activos y confiados en el plan soberano de Dios. 1 Timoteo, la vida del ministro. Pablo instruye a Timoteo, joven líder, sobre el gobierno de la Iglesia, la sana doctrina y la conducta del siervo de Dios. Temas clave. Liderazgo piadoso. Rol de hombres y mujeres en la Iglesia. La piedad como meta pastoral. Aplicaciones para la vida. Nos enseña que el liderazgo espiritual nace de la integridad, no del carisma. La enseñanza fiel y el ejemplo santo edifican la Iglesia. 2 Timoteo, el legado de la fe. Pablo, a punto de morir, anima a Timoteo a continuar con valentía. Le recuerda su herencia espiritual y la urgencia de predicar la palabra. Temas clave. La fidelidad hasta el final. Sufrimiento por el Evangelio. La palabra como arma y ancla. Aplicaciones para la vida. Es un llamado a perseverar, incluso cuando todo parezca oscuro. A pasar la antorcha con pasión y sin temor. Tito, orden en la Iglesia. Pablo instruye a Tito sobre el establecimiento de líderes sanos y cómo enseñar una vida santa y útil. Temas clave. Buenas obras como fruto de la fe. Liderazgo con carácter. La gracia que nos transforma. Aplicaciones para la vida. Tito nos recuerda que la fe verdadera se ve en la conducta. La gracia no solo salva, sino que educa para vivir piadosamente. Filemón, perdón y restauración. Pablo intercede por Onésimo, esclavo fugitivo, para que Filemón lo reciba como hermano en Cristo. Un modelo de reconciliación cristiana. Temas clave. El poder del perdón. La igualdad en Cristo. El amor como base de la comunidad. Aplicaciones para la vida. Nos desafía a superar barreras sociales con el amor redentor. A extender gracia así como la hemos recibido. Hebreos, Cristo, superior en todo. Autor anónimo demuestra cómo Jesús supera a los ángeles, Moisés, el sacerdocio levítico y el templo. Es nuestro sumo sacerdote eterno. Temas clave. Fe perseverante. Cristo como cumplimiento de la ley. Advertencias contra la apostasía. Aplicaciones para la vida. Nos llama a aferrarnos a Cristo sin volver atrás. A entender que todo en el Antiguo Testamento apuntaba a Él, y ahora caminamos por fe hacia la patria celestial. Santiago, fe práctica y auténtica. Santiago exhorta a una fe viva, expresada en obras. Denuncia la hipocresía, la parcialidad y la lengua descontrolada. Temas clave. Fe sin obras es muerta. El poder de la lengua. La sabiduría celestial. Aplicaciones para la vida. Nos recuerda que la fe genuina se ve en cómo tratamos al prójimo, en cómo hablamos, y en cómo enfrentamos las pruebas. 1 Pedro, esperanza en el sufrimiento. Pedro escribe a creyentes perseguidos, recordándole su identidad como pueblo santo y su esperanza incorruptible. Temas clave. La gloria venidera. El sufrimiento como prueba de la fe. La santidad en medio de un mundo hostil. Aplicaciones para la vida. Nos anima a mantenernos firmes, sabiendo que el dolor tiene propósito, y que nuestra esperanza no será avergonzada. 2 Pedro alerta contra los falsos maestros. Pedro advierte sobre los engañadores y reafirma la certeza del regreso de Cristo. Exhorta a crecer en gracia y conocimiento. Temas clave. Crecimiento espiritual. Juicio para los impíos.
El día del Señor vendrá como ladrón. Aplicaciones para la vida. Nos urge estar firmes en la verdad, a crecer y no estancarnos, sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y seguro. 1 Juan amor, verdad y seguridad. Juan enfatiza el amor como evidencia de la comunión con Dios, y refuta herejías que negaban la encarnación de Cristo. Temas clave. Dios es amor y luz. Obediencia y amor como señales de la fe. Seguridad de salvación. Aplicaciones para la vida. Nos enseña a vivir en amor auténtico, sin temor, y con la certeza de que pertenecemos a Dios. 2 Juan verdad y discernimiento. Exhorta a caminar en la verdad y evitar a los falsos maestros que niegan a Cristo. Aplicaciones para la vida. Nos recuerda que el amor no se opone a la verdad. Discernir es parte de amar. 3 Juan hospitalidad y fidelidad. Elogia a Gallo por su apoyo a los misioneros y denuncia a Diótrefes por su orgullo. Aplicaciones para la vida. Una fe madura se demuestra en la hospitalidad, humildad y fidelidad a la verdad. Judas, contender por la fe. Judas llama a defender la fe frente a los falsos maestros que han infiltrado la comunidad con libertinaje. Temas clave. Juicio sobre los impíos. Perseverancia en la fe. La fidelidad de Dios para guardar a los suyos. Aplicaciones para la vida. Nos llama a ser vigilantes, a proteger la doctrina y a sostenernos mutuamente en oración y amor. Apocalipsis, la victoria final. Juan recibe visiones del cielo, del conflicto espiritual, y del triunfo de Cristo. A pesar de la persecución, se anuncia que el Cordero vencerá. Se revela la nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto. Temas clave. La soberanía de Dios sobre la historia. La lucha entre el bien y el mal. La segunda venida de Cristo. Juicio final y restauración gloriosa. Aplicaciones para la vida. Apocalipsis no es para temer, sino para alentar. Nos muestra que, al final, Dios gana. Y con él, ganan los que perseveran. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos narra una sola historia, la historia de la redención. Un Dios que crea, llama, redime, restaura. Que se encarna en Jesús, que vence la muerte y que promete hacer nuevas todas las cosas. Reflexión final. La Biblia no es solo un libro, es una carta de amor eterno. Nos muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros, y cómo podemos ser reconciliados. Es una guía en medio del caos, una promesa viva, una espada para luchar y un bálsamo para sanar. Cada página es una invitación, conocer al autor, caminar con él y vivir su historia. Cuando miramos la Biblia en su totalidad, no estamos simplemente ante un compendio de libros religiosos. Estamos ante una historia viva, tejida a lo largo de miles de años, con múltiples autores, en distintos contextos históricos, culturales y lingüísticos, pero con una sola voz que resuena a través de sus páginas, la voz de un Dios que ama, que llama, que salva y que transforma. Desde el sea la luz en Génesis hasta el sí, vengo pronto en Apocalipsis, lo que se despliega ante nosotros es el drama eterno de la humanidad en busca de sentido, y de un Dios que no se queda esperando, sino que se involucra, desciende, se hace carne, y camina entre nosotros. Cada historia, cada profeta, cada salmo, cada carta apostólica y cada visión apocalíptica no es un fragmento aislado, sino una pieza del gran mosaico de redención. Y esa redención no es teórica, no es simbólica, es profundamente personal. Es la historia de un Dios que llama a Abraham en medio del desierto. Libera a Israel con mano poderosa. Habla a través de los profetas aunque nadie escuche. Llora con Jeremías por un pueblo rebelde. Se encarna en un pesebre humilde. Sana al leproso, come con pecadores, y muere por sus enemigos. Resucita con poder. Y promete volver a hacer nuevas todas las cosas. No es solo una historia para leer. Es una historia para entrar en ella. ¿Y tú? ¿Dónde estás en esta historia? Quizás te sientes como Moisés al principio, dudando de ti mismo. Quizás como Ruth, en tierra extraña, con el corazón hecho polvo. O como David en la cueva, perseguido por enemigos internos y externos. Quizás como Pedro, que prometió fidelidad, pero cayó en negación. O como Juan, viejo y exiliado, viendo visiones de un mundo que ya no comprende. La buena noticia es que Dios no espera perfección, sino disposición. Él no busca héroes intachables, sino corazones quebrantados y dispuestos a creer. La Biblia entera testifica de esto, de un Dios que usa a los pequeños para mostrar su gloria, que levanta al caído, que restaura lo que parecía perdido, y que no ha dejado de hablar. El mismo Dios que actuó en el principio, que se reveló a través de Moisés, que caminó en Galilea, que inspiró a Pablo a escribir desde la cárcel, sigue escribiendo hoy. Y la pregunta es, ¿le dejarás escribir también en ti? Imagina que cierras este libro sagrado, pero no con un punto final, sino con un punto y seguido. Porque la Biblia es la historia de Dios con la humanidad. Y esa historia sigue viva en ti, en mí, y en todos los que creen, esperan y aman. Gracias por recorrer conmigo este viaje sagrado, desde el Génesis hasta el Apocalipsis.
Que este resumen no haya sido un final, sino un nuevo comienzo. Un inicio de lectura más profunda, de fe más comprometida, de amor más genuino. Y recuerda esto. No eres un espectador. Eres parte del plan eterno. Tú también estás en la historia. Hasta la próxima. Y que la palabra siga viva en tu corazón. Frases icónicas. Sea la luz, y la luz fue. Génesis 1, 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 11 y 28. Consumado es. Juan 7 y 30. El Señor viene pronto. Apocalipsis 10 y 20. Y así llegamos al final de este episodio. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las Escrituras, explorando la historia más grande jamás contada. Esperamos que este recorrido haya tocado tu corazón y te haya inspirado a profundizar más en la palabra de Dios. Si te ha gustado este podcast, no olvides darle like y suscribirte para no perderte futuros episodios. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndote contenido que te ayude en tu caminar de fe. También te invitamos a compartir este episodio con amigos y familiares, para que juntos podamos seguir creciendo nuestra comprensión del propósito divino en nuestras vidas. Gracias nuevamente por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio.